Entonces, en este video vamos a hablar de un paquete más que se llama SciPy. Aquí está. En la página del curso, en la parte de módulos, pueden encontrar la página principal de SciPy, que es esta que está aquí, y pueden encontrar la documentación de SciPy, en donde explica las funciones, qué se puede hacer con ellas, las funciones para interpolación, cuáles son los argumentos, etcétera, ¿no? Aquí podemos encontrar algunas cuestiones de SciPy y pues sobre todo viene la descripción analítica, ¿no? Hay que buscar documentación para si uno quiere encontrar ejemplos sobre cada una de estas funciones. Si a alguien le interesa algo de esto, puede consultarme. Bueno, en la página principal de SciPy, pues vemos que nos dice una descripción bastante general. Dice que es software para matemática, ciencia e ingeniería. Prácticamente lo que es SciPy está construido sobre NumPy, es decir, utiliza muchas cuestiones de NumPy. Incluso cuando uno importa SciPy puede utilizar algunas de las funciones implementadas en NumPy. Ya no hay que importar NumPy a veces, dependiendo de lo que uno quiera hacer con SciPy. Obviamente pues sabemos que hay muchos paquetes, está NumPy o módulos, NumPy, SciPy, está Matplotlib, y hay otro que se llama, por ejemplo, Pandas, que es para estructura de datos y análisis, y hay otro que se llama SymPy para hacer matemáticas simbólicas, por ejemplo, cuestiones como 2x más 3x y que nos regrese 5x, ¿no? Bueno, entonces voy a hablar de SciPy un poquito más general y voy a construir un ejemplo un poquito más complicado en el sentido conceptual, pero en el sentido de programación pues no es tan complicado, ¿ok? Entonces voy a hablar sobre este ejemplo, que lo tengo por aquí, ok. Entonces si alguien quiere saber sobre detalles técnicos matemáticos me puede consultar, solamente voy a decir qué voy a utilizar. Entonces de SciPy voy a importar Array, que como sabemos Array está en NumPy, y como les dije, SciPy tiene las cuestiones más importantes de NumPy implementadas. Voy a importar la función Array, polyfit, polyval y arrange. Voy a importar solamente estas 4 funciones, y de PyLab no voy a importar todo PyLab, solamente voy a importar plot y show para saber, para graficar graficar y para mostrar la gráfica, que es algo muy sencillo de PyLab. Entonces ahorita Array ya hemos comentado cómo funciona, Arrange también, solamente vamos a hablar sobre estas dos funciones que serían como nuevas, ¿no? Para ver un poquito de cómo podemos utilizar este módulo. Entonces, por ejemplo, voy a asignar a X el arreglo que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, y voy a asignarle a Y un arreglo que tiene la misma cantidad de elementos. Son diferentes elemento a elemento, por ejemplo, en ambos el primer elemento es 0, pero el segundo para X es 1, para el otro 0.8, etcétera, ¿ok? Entonces resulta ser que voy a pensar que estos son puntos en el plano cartesiano. Voy a pensar que este es el punto 0,0, este es el punto 1,0.8, este es el punto 2, 0.9, etcétera, hasta que este es el punto 5, menos 1.0. ¿Okay? Voy a pensar que estos son los puntos en el plano cartesiano. Y como voy a pensar que estos son puntos en el plano cartesiano, pues por ejemplo los voy a pintar en el plano cartesiano. Por ejemplo tengo el 0,0, aquí está el 0 en X, el 0 en Y, es este punto en azul. Tengo el 1,08, 1,08 es este punto. Después tengo el 2,09, el 2,09 y etcétera hasta tener el menos 1,5. Y aquí casi no se ve, aquí está, ¿no? El menos 1, menos 1,5, aquí está. Digo 5 menos 1, disculpen. 5 en X menos 1 en Y. 5 en X menos 1 en Y. Entonces los grafico en el plano cartesiano. Entonces, por ejemplo, hay algunas aplicaciones que están asociadas a este tipo
de elementos matemáticos. Por ejemplo, yo podría estar midiendo la temperatura, no sé, de una cierta máquina, un cierto proceso, una cierta instalación, etcétera. Y entonces yo podría asociar al eje de las X el instante de tiempo, y yo podría pensar que la altura me representa la temperatura. Entonces en el primer instante de tiempo tengo cierta temperatura, en otro instante de tiempo tengo otra temperatura, en otro instante de tiempo tengo otra temperatura, etcétera. Entonces tengo 5 mediciones. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mediciones. Entonces resulta ser que a mí me gustaría saber probablemente cuál hubiera sido la temperatura en la escala de las X en 3.5. Ese dato no lo tengo. Como ese dato no lo tengo, pues resulta ser que me gustaría pensar que estas muestras, cuando yo no tomé muestras, esto seguía un cierto comportamiento, seguía una cierta gráfica. Entonces hay varias maneras de atacar ese problema. Hay varios algoritmos matemáticos que pueden ser programados, y precisamente SciPy ya los trae programados. Entonces una de ellas es encontrar la ecuación de una línea recta de tal manera que cuando yo la trace en este intervalo de tiempo minimice el error cuadrático, es decir, las distancias verticales respecto a la línea y cada punto sean minimizadas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo pinto una línea hasta aquí donde estoy señalando el mouse y mido las distancias verticales hacia mi línea de cada uno de estos puntos, esas distancias tienen un cierto valor. Entonces si yo pongo la línea en esta posición donde estoy trazando el mouse y mido las distancias verticales, pues esas distancias al sumarlas tienen un cierto valor. La idea es encontrar la línea, la única línea que pase por que tenga una ubicación en el plano cartesiano, no sé dónde, de tal manera que las distancias a esa línea sean las menores con respecto a cualquier otra línea que yo pueda trazar. Eso se llama regresión lineal. Es decir, ¿qué es la regresión lineal? Encontrar la ecuación de una línea recta de tal manera que las distancias de los puntos hablando verticalmente, sea minimizada. Pero resulta ser que no nada más puedo yo pensar en una línea recta, podría pensar en una parábola, o podría pensar en una parábola cúbica, que sería un polinomio de tercer grado, o en un polinomio de cuarto grado, o en un polinomio de quinto grado. Entonces, desde el punto de vista matemático, eso se llama regresión, es decir, encontrar la ecuación del polinomio de tal manera que las distancias verticales al polinomio de estos puntos que tengo como muestras sean las mínimas. ¿Eso qué significa? Pues lo que en la práctica eso yo lo podría utilizar como un parámetro en donde yo pueda ver el comportamiento de mi fenómeno en puntos en donde yo no tengo la medición. Es decir, eso podría estimarme qué está pasando con mi fenómeno. Obviamente, si veo la distribución de las muestras, pues no parece en nada una línea recta, ¿no? Estas muestras tienen un comportamiento muy disperso, es decir, yo no podría encontrar como una línea recta de tal manera que los puntos estuvieran suficientemente cerca a ella, pero vamos a intentarlo. Entonces, precisamente esos algoritmos se llaman regresiones. Polyfit es una función que está en Pylab que nos permite calcular precisamente las ecuaciones de los polinomios que pasan por esos puntos de tal manera que las distancias verticales son minimizadas. ¿Cuáles los argumentos de Polyfit? Vamos a cambiarle aquí, vamos a ponerle un 3. Los argumentos es dame las X, dame las Y, es decir, dame los puntos en el plano cartesiano y dime de qué grado quieres tu polinomio. Es decir, yo este polinomio lo quiero de grado 1. ¿Qué es un polinomio de grado 1? Es un polinomio que tiene una constante y una constante por X, es decir, es la ecuación de una línea recta. Entonces resulta ser que Polyfit calcula el coeficiente A y el coeficiente A0 y el coeficiente A1. Entonces, por ejemplo, podría ser 3 más 2x o 5x más 2 o 3x menos 8.
Polyfit hace el algoritmo de regresión lineal y te regresa los coeficientes que están asociados a este polinomio. Si yo vuelvo a utilizar Polyfit y le doy los puntos en el plano cartesiano, las coordenadas x y las coordenadas y, y ahora le pongo un 2 como tercer argumento, me va a calcular un polinomio de segundo grado, es decir, me va a calcular el coeficiente a0, a1 y a2. Si yo tengo a2x cuadrada más a1x más a0, Polyfit, cuando yo le diga que es de grado 2, me va a calcular los 3 coeficientes que me hacen falta. Y por último, voy a utilizar otra vez Polyfit, le voy a dar las coordenadas x, las coordenadas y de mis puntos, y le voy a decir que yo quiero un polinomio de tercer grado. Entonces lo que va a hacer Polyfit va a calcularme a0, a1, a2, a3. Y entonces esos valores que me regresa Polyfit los voy a guardar en la variable z1, z2 y z3 respectivamente. Entonces resulta ser que z1, z2 y z3 es una lista en donde esta lista tiene los coeficientes de mi polinomio. ¿Ok? Bueno, entonces posteriormente lo que yo voy a hacer es que me doy cuenta que mis x corren desde 0 hasta 5. Entonces vamos a hacer nosotros un arreglo que vaya desde el 0 hasta el 5 de punto 1 en punto 1. Recuerden que aRange termina 1 antes. Entonces aquí voy a tener muchísimos valores desde 0 hasta 5 espaciados en 0.1, y lo que voy a hacer con polyval es una función que le das los coeficientes del polinomio. Recuerden que z1 guarda los coeficientes a0 y a1, z2 guarda los coeficientes a0, a1 y a2, y z3 guarda los coeficientes a0, a1, a2, a3. Entonces polyval le das los coeficientes de tu polinomio y le dices en qué rango o en qué valores quieres calcular ese polinomio, es decir, hace la evaluación, y eso lo voy a guardar en y. Es decir, esta y1 va a tener mis alturas de mi línea recta, de esta línea recta, y1, y2 va a tener las alturas de mi parábola porque es una ecuación de segundo grado, y y3 va a tener las alturas de mi parábola cúbica en el intervalo de 0 a 5 de 0 a 5, ¿no? Okay. Y después, pues, ¿qué hago aquí en este código? Pues grafico los puntos en el plano cartesiano. Esto sí, plot con 3 argumentos y lo pones como cadena de carácter. Este es el color, que sería blue, que sería azul, y el de al lado es el símbolo que quieres que se pinte, y yo le pongo que quiero círculos, le pongo con una O, lo pongo con una O. Entonces precisamente es lo que se muestra aquí, píntalo con círculos. ¿Okay? Son estos puntos que estoy mostrando aquí. Luego le estoy diciendo que en el rango de 0 a 5 pinte la evaluación de mi polinomio de primer grado, pero que lo pinte rojo y con línea punteada. Luego le digo que en la región de 0 a 5 pinte y2 con azul y que lo pinte con símbolos de más. Y luego le digo que el y3 lo pinte verde con línea interrumpida también. Y después muestro todo. Le doy un F5, lo corro. Y entonces aquí está, ¿no? Analizamos un poco, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Lo que está sucediendo es de que independientemente de cómo sean los algoritmos para calcular los coeficientes, lo importante es investigar que este módulo tiene esas posibilidades, el saber que tiene argumentos de entrada, argumentos de salida, y simplemente estoy utilizando los resultados. Entonces observemos que los puntos son los puntos azules. Observamos que el y1 era el z1 y el z1 era un polinomio de primer grado, y vemos que una línea roja no sería como la mejor interpretación del comportamiento de esos puntos. Después tenemos un y2 que está en azul con más, con símbolos de más, que es esta que está aquí, y vemos que el comportamiento pues ya asemeja más a lo que está pasando con nuestras mediciones. Es un polinomio de segundo grado. Y por último tenemos el y3. El y3 inclusive casi coincide con este valor, el primero que era 0,0, y tiene un determinado comportamiento. Eso significa
que resulta ser que esos puntos parecieran que podemos interpretarlos con una función de tercer grado y en Y3, ¿no? Es decir, podemos pensar que nuestras mediciones siguen el comportamiento del polinomio. Entonces, pues es muy probable pensar que si esta cosa representaba temperatura, en el instante 3.5 mi temperatura era el valor asignado a esta altura, por el polinomio que está en color verde, ¿no? Ok, voy a hacer un último. Por ejemplo, vamos a ponerle aquí, voy a copiar, control C, voy a pegar aquí, control V. Obviamente esta descripción ya no aplica. Ahora yo quisiera un polinomio de cuarto grado, ok, y le voy a decir que control C, control V, mi Z4, y le voy a decir que sea un Y4 y lo voy a graficar, control C, control V, vamos a ponerlo con Y, ¿no? Existe yellow, si no repetimos un color. Y déjenme regresar y cerrar mi gráfica. Aquí está. Me voy aquí y corro el programa, le pongo que aceptar. Z4 no está definido. Si no le cambié el nombre aquí a Z4. Corro otra vez el programa. Aquí está, ¿no? Entonces no se ve la Y. Solo tengo 3 colores. Déjenme repetir el rojo entonces. Voy a repetir el rojo. Ok. Con línea continua. Para que se vea, ¿no? Es que lo pinté. Puse Y1, Y2, Y3, pero no le cambié a Y4, ¿no? Voy a pintar Y4 y voy a correrlo con F5. Aquí está, ¿no? Entonces, si se fijan, tengo el polinomio de cuarto grado, que es el rojo en la línea continua, y todavía se parece muchísimo más al comportamiento de estos puntos. Entonces, pues es más fácil concluir que si tenía diferentes puntos de temperatura, entonces diferentes mediciones de temperatura, entonces voy a optar por utilizar la medición en rojo. Ok, entonces sería una aplicación. Bueno, entonces hasta aquí dejamos esta parte. Lo importante es saber que existe SciPy, que tiene diferentes utilidades, que puedo investigar acerca de ello, y que el uso es en el sentido de saber que es una función que tiene argumentos de entrada, que tiene argumentos de salida, y cómo los ocupo yo para hacer gráficas o tener algún resultado en particular. Bueno, entonces hasta aquí dejamos este video.